mejor, mire, cuando egresen hagan esta cuestión, hagan investigación, y cuando egresen mejor no trabajen en esto, ¿ya? Porque trabajar en esto no tiene sentido, si los chiquillos ya son lo que son. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Es el derecho a la libertad, y estos son niños, estamos hablando de niños de 10 años, ¿sí? 11 años, 12, ¿sí? Que están recluidos, que ni siquiera tienen derecho a soñar o a pensar que pueden ser distintos, que las personas que trabajan con ellos tampoco tienen el derecho a pensar, porque ya están construidos desde una relación donde yo creo que el otro no va a cambiar, y por lo tanto le pongo un estigma y un sello, y desde ahí no hay ninguna posibilidad. Entonces yo creo que el constructo de derecho... 5 minutos. El constructo de derechos humanos nos permite, yo creo, debatir esto, pero sigue siendo un constructo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un concepto, ¿no es cierto?, que está construido, como decían los compañeros acá, desde un grupo de sujetos con ciertos privilegios sociales, que con esto y con un montón de otras leyes además aseguran ciertas situaciones donde cada uno está en su lugar y permanece en su lugar, y por lo tanto no hay una posibilidad de cambio, porque hay un lugar en el cual uno tiene que estar. Pero que sin embargo también nos permite debatir, y lo que nos permite debatir, lo que nos permite preguntarnos, es justamente cuestionar qué tan derechos son los derechos, para quiénes hay derechos, qué tipo de derechos hay para algunos y para otros, porque hay ciertos grupos de personas que tienen ciertos derechos y que son más defendidos que otros derechos. Y como para terminar, yo creo que para mí por lo menos es una idea que tiene mucha fuerza, el darnos cuenta, el tomar conciencia que estos derechos se han construido desde el derecho privado, desde el derecho al individuo, a este hombre egoísta, como mencionaban los chiquillos, por sobre el derecho al colectivo, por sobre el derecho de la comunidad, por sobre el derecho del bien común, por sobre el derecho de todos. Muchas veces se habla de las minorías, pero yo creo que las minorías en el fondo somos la grandes mayoría, y los que tienen derecho o ejercen sus derechos son las minorías. Ahora toca la presentación de Cristian Muñoz. Buenas tardes, ya son las 12, así que buenas tardes. Mi nombre es Cristian Muñoz, soy presidente de la agrupación de instructores e intérpretes en lengua de señas. También soy estudiante de Derecho de primer año. Y aquí les quería explicar un poco el tema sobre las personas de la comunidad sorda y las limitaciones o las barreras que hay que no reconocen nuestros derechos humanos. Yo no voy a hablar de este tema, sino que lo va a hablar Andrea, porque si no me extendería latamente, y ella lo va a hacer rápidamente, así que le paso la palabra a Andrea. No, yo no suelo estar sentada, tengo mis apuntes acá, y tenemos un problema técnico que efectivamente vulnera el derecho de mi compañero Cristian, que yo estaba ejerciendo los roles de intérprete y ahora me toca hablar, y no hay otro intérprete que supla mi función. Entonces, si yo hago a la vez la lengua de señas y voy modulando en el español, voy a o fortalecer la lengua de señas o voy a fortalecer el español, hablando posiblemente en algunos momentos incoherencia. Así que, a pesar nuestro, tengo que optar por el español para poderles transmitir a ustedes los conceptos que queremos plantear. ¿Bien? Nosotros como grupo, dentro de la temática efectivamente de derechos humanos, tiendo a hacer un poquito la otra cosa. Desde el punto de vista de derechos humanos, las personas sordas son permanentemente vulneradas en el derecho a la información. Este derecho a la información les prohíbe, les coarta la participación en distintos ámbitos, como son en la educación, en la política, en la salud, en la participación social, en la cultura, en fin, en toda esa gama en la cual nosotros nos movemos libremente. Y son vulneraciones o discriminaciones permanentes que están constantemente en la vida de una persona sorda.
esa vulneración, esa prohibición, tanto por acción u omisión, convierte a la persona que tiene una deficiencia auditiva, ¿cierto?, el no poder oír, que eso es efectivamente lo que no puede hacer, no poder oír, la convierte estas barreras en una persona con discapacidad. Cuando nosotros socialmente vemos en televisión, leemos en los diarios o escuchamos a otro decir, mira, la persona discapacitada, Cristian en este minuto, él se vuelve una persona discapacitada. ¿Por qué? Porque no puede participar al igual que ustedes de mi contenido oral. Pero él, cuando estaba acá, él lo único que tenía era una deficiencia auditiva. Si ustedes ven, él no podía oír lo que se hablaba acá, pero podía acceder a la información en igualdad de condiciones que todos ustedes. Y esta situación lo convierte en una persona con discapacidad. Por ende, efectivamente, el enfoque de derechos humanos que impera ahora, independiente de los análisis que han hecho los compañeros acá, que concuerdo, pero este enfoque para este grupo, para este colectivo de personas con discapacidad es un paraguas porque antes de estos derechos humanos no había nada. No podían acceder a la educación, no había servicios de interpretación, no eran reconocidos como personas en igualdad de condiciones que el resto, entre comillas, personas comunes. Entonces, efectivamente, cuando nosotros logramos sacar este enfoque de erradicar la discapacidad en la persona, sino que erradicarla nosotros, el entorno, le damos una valoración similar a la nuestra a esta persona. Y efectivamente, en el caso nuestro, que tiene que ver con una agrupación, acá se hablaba de colectivo cotidiano y de otros colectivos, efectivamente es muy importante hacer grupos y redes de trabajo. ¿Por qué? Porque esto que está invisible, esto que nadie quiere ver, esto que todos ocultan o tapan, en forma individual no tenemos la fuerza para poder hacerlo visible, para denunciarlo. Bueno, nosotros como agrupación de instructores, que tiene que ver con las personas sordas que enseñan la lengua de señas, e intérpretes, que somos aquellos que cumplimos el rol de puente de comunicación, somos una directiva nueva que asume el año pasado, y viene justo el terremoto el 27 de febrero del 2010, de este año. Y me gustaría un poco, para que también de esto que están de arriba lo vayamos visualizando más en lo concreto, en el cotidiano. Ustedes se acuerdan, fue a las 4 de la madrugada el terremoto, ¿cierto? A las... no, 3:40, ¿no? 3:45, 4 y algo de la madrugada empiezan los canales de televisión, las radios a emitir información. Las personas sordas, la mayoría son sordos profundos, hay distintos grados, hipoacusia, personas que sí pueden, a pesar que no escuchan bien, hablar por teléfono, hay distintos grados, pero aquellos que son sordos profundos no acceden a la información, sino más bien a través del subtitulado, la lectura, ¿cierto?, de los caracteres, o bien a través de la lengua de señas. Cuando ustedes prendieron la televisión, veían que estaban los periodistas, y eso transcurrió durante 80 horas, casi 4 días y un poquito más, permanentemente, mañana, tarde, noche, madrugada, sin detenerse ni haber comerciales. Las personas sordas, que era información vital, no tuvieron acceso a ella, sino que solamente había información, excepcionalmente 2 horas al día. Pero ustedes comprenderán que tanto cadenas nacionales como discurso de la presidenta, de la señora de la ONEMI, de cuando iba el periodista en regiones, y toda esa información era vital para nosotros como seres humanos. No hay un pacto que diga en tal situación necesitamos información, es de sentido común, ¿cierto? Todos recibimos la información. Las personas sordas no fue así. Tampoco funcionaban celulares, muchos de ellos no manejan el español lecto escrito. ¿Voy bien en el tiempo? Me quedan 5 minutos. Ya. Entonces, como colectivo, presentamos un recurso de protección que tiene que ver con el derecho a la información de las personas sordas. Estaba ya ratificada por el Estado chileno la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y me gustaría saber cuántos conocen aquí, cuántos han leído, si tienen dentro de la malla curricular en sus carreras un ramo que les enseñe convención, cómo tratar, cómo dirigirse a las personas con discapacidad. O sea, ya ahí empezamos de un vacío, como que yo me tirara de aquí a acá. Es tan vital, efectivamente,
Los derechos humanos para este colectivo son la base, son el paraguas, y si los profesionales no los conocen, estamos en otro. Como cuando tú decías el caso de cuando abordan chicos que vulneran la ley. Si tú no logras empatizar, no logras meterte en esta realidad, en esta cultura, no vas a poder abordar o lograr una implicancia significativa. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Presentamos este recurso de protección y efectivamente se nos deniega por decir, dice la Corte, en virtud también del informe entregado por el Estado de Chile, que la lengua de señas chilena tenía que ser definida en un plazo de 3 años. Que la ley que fue promulgada en febrero, el 4 de febrero del 2010, o sea, 19 días antes del terremoto, decía que la información para las personas sordas tenía que pasar por un proceso paulatino, progresivo, en el cual se tenía que redactar un reglamento que normara esta situación. Por ende, el Estado chileno, a través del Poder Judicial, nos deniega el derecho a la información. Y efectivamente, como comprenderán, enlazando con lo que dijeron los compañeros acá, o sea, tenemos estos derechos humanos, todos tenemos derecho a la información, pero queda radicado en un grupo dominante, que somos las personas oyentes. No somos capaces de traducir ese derecho a una globalidad, a todos estos seres que vivimos en sociedad y que tenemos diferencias que pueden ser visuales, visogestuales, como la lengua de señas o el mapudungún, por ejemplo, pero la diferencia para nuestro colectivo, que son las personas sordas, es que las personas que hablan otra lengua, por ejemplo aymara, mapudungún, pueden acceder a la información por otro medio, por otro canal auditivo, y generalmente dominan una segunda lengua, que en nuestro estado es el español, que es obligatorio. Por ende, sus lenguas minoritarias han pasado a un segundo efecto, ¿cierto? Hay que reforzar. Por el contrario, las personas sordas, la lengua dominante es la lengua de señas. La lengua desconocida generalmente es el español, que para nosotros es el español lectoescrito. Por ende, si nosotros no brindamos información vía lengua de señas o vía titulado, la persona sorda no participa en igualdad de condiciones. Me gustaría, no sé si me queda 5 minutos más. No sé, yo creo que ha sido más o menos claro. No sé si les gustaría que continúe o damos paso a preguntas a lo mejor. Puedo cerrar diciendo que sí es importante a nivel internacional esta Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué? Porque en este proceso que comienza más o menos 2005-2006 participan las organizaciones de personas con discapacidad de rango internacional. Y en esto nosotros tenemos representado a la Federación Mundial de Sordos, en el cual por primera vez en la historia se logra instaurar en un documento la lengua de señas como el medio de comunicación natural y propio de las personas sordas. De ahí se abren distintas áreas que tienen que estar enlazadas con este dominio de la lengua de señas. Y me gustaría también abordarlo con ustedes, la necesidad de que ustedes, como futuros terapeutas ocupacionales, aquellos que ya ejercen como tal, efectivamente piensen que cuando abordan a un paciente o a un usuario sordo, tienen que hacerlo no desde nuestra cultura oyente, no desde nosotros donde impera todo el hablado. Nosotros, para acercarnos y para tener un logro efectivo con el paciente o usuario, tiene que ser a través de su cultura, a través de su lengua. La Convención nos da algunos parámetros para ello. Nos dice efectivamente, por ejemplo, que los profesores de escuelas integradas, los profesores de escuela para sordos deben dominar al 100% la lengua de señas. Eso es lo que logra el cambio, que el cambio cultural y el respeto y reconocimiento al otro como un otro válido, que tiene los mismos derechos y las mismas oportunidades, va a tener si nosotros flexibilizamos y reconocemos su lengua. Y dando un ejemplo acá, en algún momento a mí me tocó ser intérprete para una persona sorda que estaba en una terapia por alcoholismo, en la cual ella había sido internada por su situación ya era sin control, por la familia, en una clínica de mucho dinero,